¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos al Bote Pronto de este lunes. Como siempre, me da muchísimo gusto saludar a Ibabel Arroyo. Ibabel, ¿cómo estás? Carlos, qué gusto saludarte a ti, a Rafael y a los que nos ven por Milenio TV. Rafael Pérez Gay, ¿cómo te va? Bien, ¿cómo están ustedes? Muy buenas noches. A final de cuentas, pareciera que solo es un accidente, pero hoy lo planteaba en la columna, creo que muchos hemos planteado cosas que uno no entiende, que es un abogado, como todo el mundo tiene que tener un abogado, dice ciertas cosas sobre la presidenta. Y la presidenta le contesta a pelearse con ese abogado, la presidenta de México. Eso después de que además sabiendo que ese mismo día iba Ovidio a declararse culpable, con todo lo que eso implicaba, o que implicará tal vez, lo hace apareciendo al lado del gobernador Rocha. Ayúdanos a entender a Rafa y a mí y a ver qué pasó ese día. ¿Qué pasó? Temo decepcionarlos, pero voy a hacer un esfuerzo. eh, Eso. Más para mí que para ustedes, porque no lo temo, estoy segura de que voy a decepcionarlos. Creo que la audiencia de Ovidio Guzmán, hijo del famosísimo Chapo Guzmán en Estados Unidos, en la que se declara culpable de algunos de los delitos que se le imputan y a cambio de eso le son condonados otros y a cambio de eso pues prácticamente va a vivir. Eso sí, la información se considera valiosa dentro de 6 meses, porque dentro de 6 meses es cuando se le va a dictar sentencia. Y en ese marco, ese en el que su abogado, que además es el abogado también del Chapo y es el abogado de otros criminales y narcotraficantes mexicanos en Estados Unidos, bueno, de toda la familia prácticamente, eh, le manda un mensaje a la presidenta de México. Bueno, le contesta, ¿no? Más bien, creo que hay que aclarar esto nada más por precisión. Es decir, la presidenta había dicho que no entendía cómo si los declaran terroristas se negocia con ellos esto que en inglés se llama plea deal, Sí, es decir, y un él lo acuerdo. que dice, él Y lo que entonces contesta, dice es que en realidad, bueno, en resumidas cuentas lo que él dice es, aunque acusa al gobierno de México, digamos, eso vamos a hacerlo a un lado y creo que lo que él está diciendo en resumidas cuentas es, el gobierno de México no hace su trabajo. Digo, lo estoy súper suavizando, lo que él dijo. Pero creo que lo que tenemos que entender es lo que significa tanto para Estados Unidos como para México que Ovidio Guzmán se declare culpable, porque no estamos hablando de un criminal que se declara culpable de unos delitos gravísimos, que eso ya sería de suyo importante, sino que estamos hablando de uno de los elementos para Estados Unidos relevantísimo para uno de sus principales problemas, que es la crisis de fentanilo. Estamos hablando de más de 100,000 muertes al año. Creo que el 90% de sobredosis en Estados Unidos está vinculado al fentanilo ya. Y lo consideran uno de los problemas de seguridad interior más graves. Y estamos hablando de pero uno de los más importantes proveedores de fentanilo para Estados Unidos, por un lado. Y por el otro también estamos hablando de uno de los, yo no sé si pilares o engranajes, es decir, más grande que un pilar, del sistema podrido de complicidades económicas y políticas que hacen al sistema político mexicano actual. Fíjense cómo lo estoy fraseando, porque no estoy hablando de un criminal que corrompió a unos políticos mexicanos que ahora van a salir en la, en la audiencia o en la o información, perdón, no. que iba a dar, sino que estoy hablando de un sistema, o sea, estoy hablando de uno de los engranajes que hacen que el Estado mexicano sea lo que es hoy. Y yo creo que estamos teniendo unas expectativas muy elevadas de lo que Ovidio Guzmán va a entregar tanto a Estados Unidos como a México. Yo no estoy muy segura de que esto vaya a acabar con la crisis del fentanilo en Estados Unidos, pero ese es un tema y el que a nosotros nos importa muchísimo, que el otro también es grave, pero el que nos importa muchísimo es, ay, entonces esto va a acabar con el Estado corrupto mexicano. Lo dudo mucho, creo que se van a decapitar algunas cabezas de la medusa, pero por eso hablé de un engranaje, porque creo que si bien puede ser un paso importante,
pues realmente lo que estamos viviendo en México es ya un esquema completo de putrefacción que no implica solo el fentanilo, sino la extorsión, el huachicol y otros crímenes que hacen que el Estado mexicano esté todo lleno de agujeros. Rafael Pérez Gay, ¿cómo ves a este pobre joven de 35 años, deprimido, dijo, medicado? Flaco, Que flaco, dijo ojeroso y cansado y que- sin ilusiones. eso sí dijo, ¿eh? Dijo que él, el fentanilo, con todo se lo traían para acá, sin duda. La verdad es que estoy básicamente de acuerdo con la exposición de Ibabel y me gustaría quizás agregar un par de asuntos. Parece claro que el mensaje de los personajes eminentes de los Estados Unidos dedicados a la relación con México y dedicados a la seguridad han subido el listón. Y tengo la impresión de que no quieren ya solamente narcotraficantes, que quieren políticos mexicanos corruptos y militares probablemente implicados en la gran red que ellos llaman de corrupción. Parece ser que ese es el nuevo mensaje. También está muy claro que los aranceles van ligados directamente con esto. Si nosotros recibimos una respuesta, ellos le llaman desafío, no sé cuál sea la palabra en inglés, yo lo leí en el periódico como desafío. Si ellos desafían y siguen ese camino, probablemente los aranceles van a bajar y si no van a subir. De modo que la presidenta, el gobierno mexicano se encuentra con un problema serio. Cuando Ovidio empiece a hablar, yo siempre he pensado que cuando un testigo de este tipo habla, pues estamos oyendo a un delincuente, a un criminal de altísima gama, no, pero sea verdad o sea mentira, va a mover y remover distintas raíces de lo que Ibabel llama un tejido social o un tejido político ya realmente en putrefacción. De modo que no está, tú lo escribiste hoy, ha tenido el gobierno de México una semana de pesadilla y a lo mejor la pesadilla apenas empieza. Porque la presión económica de los aranceles, la presión en todos los medios del mundo de las declaraciones de Ovidio, y luego vendrán otras. Al mismo tiempo, la exigencia de Estados Unidos de que presenten, de que den un paso, de que el gobierno dé un paso más y nos diga qué políticos están ahí implicados, esto va a convertirse en un problema muy serio. Pero el problema verdaderamente serio, que yo creo que y pienso que ustedes estarán de acuerdo conmigo, es esta lentitud, esta incapacidad de los más cercanos a Sheinbaum que tienen que ver, bueno, con el canciller, con la secretaria de Relaciones Exteriores, con el embajador, en donde no le dan a la presidenta los instrumentos necesarios para responder. Esto de que vaya a demandar al abogado de Ovidio aquí en México, bueno, parece realmente una butad. Es decir, sí, la presidenta, cuando yo creo que no debió ser la presidenta, tú empezaste así esta charla, este bote pronto, no debe ser la presidenta quien tiene que decir, tiene la presidenta... A un abogado, a un abogado. Que además tiene que defender a su cliente, para eso le paga. Claro. Entonces, él tiene que decir un montón de cosas. ¿Para qué? Pues para que su cliente salga mejor librado del asunto. Pues yo veo todas estas dimensiones o estos disparos en distintas, un prisma, digamos, que es un prisma oscuro, es un prisma duro y difícil que tendremos en las próximas semanas y meses. Y no veo, insisto y lo repito, a un grupo de políticos mexicanos dedicados al exterior, preparado para poder enfrentar esto que no va a estar fácil. Decías un poco de expectativas, ¿eh? Yo soy de los que no tienen muchas expectativas de vídeo, ¿eh? Es decir, las reglas de cómo, no es que alguien entienda, no lo van a poner a dar una conferencia de prensa, ¿no? Es decir, las únicas maneras en que va a hablar Ovidio es cuando alguien esté en un tribunal estadounidense y para eso falta muchísimo para que muchos vayan, ¿no? Y seguro vendrá la negociación con ellos. Es decir, sí hay demasiadas altas expectativas en lo que le da, lo que va a decir, no, hombre, esas cosas son mucho más lentas, pues, ¿no?
Sí, estoy de acuerdo contigo. Al final, esto lo que está haciendo, sí es poniéndole em, pues, un desafío, o sea, tú utilizaste la palabra, pero yo creo que esto sí es o un obstáculo, una montaña enfrente al gobierno mexicano, porque efectivamente yo no lo había pensado, pero si no entrega políticos que hayan sido que empiezan a ser investigados gracias a las delaciones de Ovidio Guzmán, tiene del otro lado la pinza de los aranceles. No, yo no los había relacionado como lo está relacionando Rafael. ¿Tú estás de acuerdo con eso, Carlos, que es una pinza de dos vías? A ver, yo creo que es un poco especulación Pero está que interesante Ovidio va a eso. hablar de políticos, que son los políticos los que les interesan al Departamento de Justicia. Es decir, a partir de esa especulación es bien complicado. Tuvieron a Pero Chapo. es cierto, Tú tienes razón, no, sí, Carlos tiene O sea, razón, porque yo estoy cometiendo, pero Carlos es un reportero en toda la forma, y yo tengo tendencia a la ficción. Los vaticinios no son buen instrumento de no, análisis, no. pero en ocasiones hay que recurrir a ellos para tratar de ver, bueno, hacia dónde vamos, porque ya sabemos lo que está pasando hoy, hacia dónde podríamos ir. También el vaticinio es una forma de decir, Sí, bueno, sí, sin duda. estos son los escenarios, ¿no? Estos son los el escenarios. escritor, el reportero y la politóloga que le gusta construir escenarios. A mí sí me gusta ver los escenarios, justamente para lo que está diciendo el escritor. No, me parece más grave el de los aranceles, pues. Esa es Sí, la pinza que más importa. Esa es la pinza que nos tiene donde nos tiene. sí, Es tienes razón. cierto, pero también es cierto que según los expertos en, digamos, en la familia real, nosotros tenemos nuestra familia real así como los españoles y se sabe todo lo de los hijos, los esposos y las andanzas de cada uno de los de la familia Guzmán. Y los expertos en el crecimiento profesional, digamos, de Ovidio Guzmán o crecimiento criminal, sí lo colocan como uno de los referentes importantísimos de la segunda generación de los narcos mexicanos que efectivamente sí son los más importantes vendedores de fentanilo en el mundo. Y es él. Sus hermanitos eran mejores. Pero en fin, tanto míralo él donde anda. Los otros no. Deprimido, triste, jodido. Pero con 17 familiares a salvo en Estados Unidos después de esto. Gracias, Rafa. Gracias, Ibabel. Muy buenas noches.